Muy bien, ya se están integrando eh, todas las personas. Hoy día vamos a tener una invitada muy especial, como ustedes saben, Claudia Lobos, colega y gran amiga. Así que vamos a esperar. Ya eh, Claudia está a punto de ingresar con nosotros. Vamos a tener un poquito de paciencia. Pues bien, les voy a ir adelantando. El día de hoy tenemos un tema bien importante, bien interesante y que tiene que ver con oportunidades de cambio, sobre todo visto desde el punto de vista de las estrategias centradas en soluciones. Por este motivo, invitamos a nuestra gran colega, amiga y docente del instituto, Claudia Lobo, que es especialista también desde la materia y sobre todo desde la línea sistémica que tiene que ver con la rama de la psicoterapia sistémica constructivista, específicamente también con las estrategias centradas en soluciones. Ahora, ahí está Claudia, acaba de llegar. Tanto va a aparecer, le vamos a dar la bienvenida, siempre un gusto hablar con la Claudia, así que me hacía mucha ilusión esta conversación. Hola, ¿Qué tal, Claudia? hola Claudio, me veo congelada en este momento. No sé si, ¿Estás, ¿cómo me ves está, tú? sí, está congelada, está como cargando, Sí. pero, eh, pero te escucho bien. No sé si las personas que se están integrando en este momento te están escuchando, entonces a lo mejor ahí nos pueden soplar. Yo por lo menos te escucho súper bien. Ya, Entonces, a sí. cualquier persona que esté ahí integrándose en este momento, si nos puede soplar, si Claudia se escucha, se lo vamos a agradecer. Ya, aquí voy a hablar para ver si se está escuchando y nos pueden comentar, pero mi imagen está como una foto. Pero Algo. está cargando, Sí, está está cargando. cargando. Ya. Ya. Dice que no me veo, pero alguien está diciendo ahí, se escucha, perfecto, Sí. Perfecto, ya, genial. se Eh, escucha bien. se Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hay varias personas nos dijeron que se escucha, así que por Genial. mientras se carga la imagen, que te escuchemos, Ujú. está súper bien. Hasta acá. Bueno, Ajá. vamos a comenzar ya siendo la hora estimada para comenzar. Ujú. Como ustedes ya saben, queridos amigos, queridas amigas, en esta oportunidad se va a hablar de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos que realmente se requiere este tipo de temáticas, y es oportunidades de cambio, principalmente o desde el foco de estrategia centrada en soluciones. Para Ujú. eso, como les decía, está con nosotros Claudia Lobos, magíster en psicoterapia sistémica constructivista, docente también de nuestro instituto con el curso de terapia breve centrada en soluciones, para hablar de este tema tan importante. Así que Claudia, te doy la Ujú. bienvenida a este espacio, feliz de tenerte acá nuevamente. Así Gracias, que, Claudio. bueno, vamos a Ujú. aprovechar tremendamente estos minutos para que nos puedas contar acerca de esta temática. Entiendo, Excelente. Claudia, Ujú. ¿sí? Sí, muy bien, yo te escucho. Entiendo, Claudia, que lo que nos quieres hablar el día de hoy tiene que ver con qué es lo que nos pasa, pero mirado desde otro punto de vista. Es decir, tenemos esta realidad, o vivimos una realidad, pero la miramos siempre, o la solemos mirar desde un foco. Y en Ujú. definitiva, lo que tú nos quieres poner, o lo que nos quieres hablar, es mirar esta Ujú. realidad, por ejemplo, los problemas, desde otra mirada, o desde, ¿por qué no decirlo?, desde otro paradigma. Entonces, Claudia, Así es. cuéntanos un poco Ujú. de este otro cambio de mirada. Sí. Bueno, muchas gracias, Claudio. Para mí un placer de nuevo estar aquí contigo conversando. Esta es la tercera vez
que estamos acá y en esta oportunidad me gustaría referirme a este tema de las oportunidades de cambio y cómo nuestra mirada necesita hacer un giro o un vuelco para poder, como dices tú, entender esto del cambio desde otro punto de vista, ¿no? Estamos Mm, como habituados a entender el cambio a partir de lo que no funciona, desde el déficit, ¿no? Culturalmente estamos sesgados, por así decirlo, y estamos entrenados desde muy pequeños para ver aquello que no funciona, el problema, la enfermedad, el conflicto, ¿no es cierto?, el diagnóstico, la patología, lo anormal, y lo que habitualmente hacemos es que cuando alguien decide cambiar, eh, de pronto siente que tiene un diagnóstico, que la gente a su alrededor lo considera que él es el problema o ella es el problema, y por lo tanto hay alguien allá afuera que es un experto que le va a decir lo que tiene que hacer y él, el consultante o el paciente en este caso, ¿no es cierto?, va a permanecer pasivo, obediente frente a este saber privilegiado que tiene este experto, ¿no? Que puede ser un médico, un psicólogo, o simplemente otra persona, un adulto, ¿no? Que le dice, mira, un padre, un hijo, yo te conozco bien, yo sé mejor que tú lo que te pasa porque estoy más viejo, he vivido más años, etcétera. Entonces, tendemos a tener esta mirada más bien infantilizadora y asistencialista, ¿no? En la ayuda, mm, en el cambio. Ayudamos a otro, pero desde la falta del otro, desde la patología, desde el diagnóstico. Y lo que nos hemos ido dando cuenta en el tiempo es que en realidad este enfoque, este modelo, esta aproximación desde el déficit nos queda corta, nos queda chica para entender realmente un fenómeno complejo, ¿no es cierto?, como son los seres humanos, las relaciones, sus procesos emocionales, etcétera. Entonces hemos ido lentamente transitando, yo creo que todavía no ha ocurrido totalmente, pero estamos en eso, transitando una mirada distinta, ¿no? Y la terapia centrada en soluciones, o en este caso las estrategias que vamos a hablar desde este modelo, se centran en una mirada de recursos, ¿no? Entender que las personas tienen ya los recursos y las competencias necesarias para salir adelante, ¿no? Que no hayan sido visibilizadas es un tema de que tal vez no nos hemos hecho las preguntas que nos permitan verlas, ¿no? Entonces, ya no necesitamos de un experto que nos diga lo que nos pasa, sino mm, que el psicólogo, la persona que nos ayuda, confía, ¿no es cierto?, confía auténticamente en que esta persona que está en dificultad tiene ya la respuesta y sabe mejor que nadie lo que le pasa. Es experto en su problema, por así decirlo, ¿no? Entonces mm, confiamos en las personas y dejamos de tener este rol infantilizador, sino más bien es un otro, un legítimo otro, como diría Maturana, que de alguna manera está conflictuado, tiene problemas como todos, ¿no? Pero las respuestas ya están en él. Entonces ayudamos a develar esas respuestas. Y desde ahí es un cambio de mirada, porque efectivamente nosotros también los psicólogos hemos sido formados desde la mirada de la patología, desde lo que no funciona, desde el diagnóstico, desde la nosología psiquiátrica, ¿no? Entonces llegan las personas a consultar y dicen, bueno, vengo porque tengo un trastorno de ansiedad generalizada, vengo porque tengo una crisis de pánico, vengo porque tengo un trastorno obsesivo, vengo. Entonces, finalmente, esto hace que reduzcamos a la persona a un síntoma, a una patología, y dejamos de ver al individuo en su totalidad, ¿ya? Y esto no es menor, ¿no? No es menor porque significa que probablemente va a entrar en un proceso terapéutico donde vamos a hablar del problema y nos va a contar cómo ocurre el problema, cuándo, en qué circunstancias, cuándo antes tuvo este problema. Entonces seguimos, de alguna manera, enraizando esta lógica de mirar a las personas desde el déficit y la patología. Entonces, estas estrategias que les voy a contar un poquito más adelante tienen que ver justamente con posicionarnos en el otro lado, ¿no? No necesitamos, y esto es algo bien vanguardista, ¿no? Y bien contracorriente tal vez, no necesitamos conocer el problema de la persona para ayudarlo, no necesitamos ir a las causas
del problema para poder ayudarlo, ¿no? O ayudarla. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. En las máquinas ocurre eso, ¿no? Las máquinas vamos al mecánico cuando el radiador está malo y entonces arreglamos el radiador y el auto sigue funcionando, ¿ya? En las personas no necesariamente es así, ¿no? Incluso puede ser iatrogénico, o sea, generar más efectos adversos el volver sobre el trauma una y otra vez o sobre la dificultad. Entonces, en ese sentido es rupturista esta forma de entenderlo. Probablemente muchos psicólogos no van a estar de acuerdo conmigo, y no solo conmigo, sino con el modelo y la mirada, porque efectivamente requiere un cambio de paradigmas, ¿no? No quiere decir que sea un modelo mejor que otros, pero es un modelo que sí resulta muy útil para lograr resultados en un corto plazo, y es un modelo tremendamente esperanzador y humano. Sí, totalmente. De hecho, hay distintas focas o distintas líneas que también proponen un cambio de paradigma en la mirada de cómo se estaba mirando al ser humano ya desde muchos años atrás, de los años 60, se miraba justamente al ser humano desde la patología o desde la enfermedad, sin ir más lejos también, incluso muchas formas de atender a la gente, ya sea en la medicina tradicional o en la psicoterapia, por ejemplo, también se basa en solo un foco, ¿no? Es como ver al ser humano, pero desglosarlo desde la enfermedad y perdemos todo el otro foco de mirada que también tiene que ver con lo sano, con los recursos, y eso es una mirada bastante interesante que me arriesgo también a decir, y así lo comparto, que también está en todas las corrientes de la línea humanista y evidentemente también en la línea científica, que justamente ven este foco mucho más integral y se centran en buscar los recursos, en buscar una mirada mucho más integradora del ser humano. Así que siento yo que eso es un tremendo aporte. Sin ¿Qué duda. pasa? Y acá me surge preguntarte, ¿qué pasa cuando una persona viene con un lenguaje muy común? Uno, de hecho, lo escucha muchísimo en la clínica como primera consulta, incluso en el lenguaje cotidiano, en las familias, ¿no? Y vienen y dicen, ok, tengo este tremendo problema, o toda mi vida he tenido este tremendo problema. ¿Cómo Claudia, si una persona viene ya con este paradigma muy arraigado, cómo se puede llevar esta transición a proponerle desde otro lado? ¿Cómo se puede hacer esa transición? Sí, bueno, generalmente pasa eso, lo que dices tú, las personas llegan diciendo que tienen un problema, por ejemplo, que tienen baja autoestima, por ejemplo, te entregan la hojita del psiquiatra que dice tiene trastorno de ansiedad. Creo que perdimos a Claudia por unos... Sí, ahora estoy. Y ahora estoy con imagen. Ahora te podemos ver, así que ahora genial. Sí, ahora estoy viva. Ok, entonces... Sí, entonces las personas vienen con este lenguaje, ¿no es cierto?, que en el fondo reflejan diagnósticos y formas de hablar que no le pertenecen a su propia experiencia inmediata, ¿no? De alguna manera, la psiquiatría o los diagnósticos, las categorizaciones diagnósticas se apropian de la vivencia en primera persona del individuo y le restan agencia en ese sentido. O sea, ya no son agentes de su propio cambio porque hay alguien que sabe más que yo lo que tengo. Y por lo tanto, la persona tampoco se permite ahondar, indagar y describir su propia experiencia, porque ya le ha sido arrebatada, por así decirlo, desde este diagnóstico psiquiátrico, que puede ser hasta baja autoestima, ¿no? Baja autoestima no es un concepto del lenguaje común, es algo que las personas escuchan constantemente, que los psicólogos hablan de la autoestima, pero finalmente, ¿qué es la baja autoestima? ¿Cómo describe la persona aquello que le ocurre? Entonces, en el fondo es rescatar, cuando tú me preguntas eso, ¿cómo rescatamos la experiencia en primera persona? No en tercera persona, no desde un modelo explicativo de lo que al otro le ocurre, sino conectar con lo que la persona le está sintiendo, pensando, haciendo, ¿no? De forma auténtica, ¿no? Y conectada consigo misma. Entonces, es verdad,
el modelo en el cual estamos insertos es una cultura que fomenta y que de alguna manera nos impulsa a percibir la realidad desde la falta, desde lo que no tenemos, y por lo tanto necesitamos ir a terapia para completarnos, y ese proceso de completarnos viene de un otro, no viene de mí. Entonces, lo que acá se propone es, nosotros ya tenemos los recursos, nosotros no estamos en falta, solamente tal vez necesitamos hacernos preguntas distintas. Necesitamos construir en el lenguaje un lenguaje solución, no un lenguaje problema, un lenguaje orientado a los recursos, a las habilidades, a las capacidades, a las destrezas que ya tenemos, ¿no? Porque por algo estamos vivos, hemos sobrevivido a millones, a múltiples situaciones complejas en la vida y nos las hemos arreglado de alguna manera para sobrevivir. Entonces, ahí hay miles de recursos que tenemos que explorar con el consultante, con la persona que viene a pedir ayuda, en este caso. Y en ese sentido es como un cambio del lenguaje que tiene que ver como construir una historia con la persona, una historia que no está saturada del problema, ¿no? No es la historia dominante, ¿no? No es la narración dominante. Es que yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no soy bueno para las matemáticas, en realidad a mí me va muy mal en las relaciones de pareja, porque siempre me terminan traicionando, y entonces yo he construido una narrativa alrededor del sufrimiento que hace que ese discurso se enraíce, que me apropio de ese discurso y me identifico con ese discurso. Entonces, una de las cosas que vemos que desde este otro modelo es que el problema no es la persona, el problema es el problema y la persona no es el problema, ¿no? Entonces, logramos tomar perspectiva y darnos cuenta que aquello que nos está pasando no soy yo, no abarca mi totalidad, es un aspecto de mi vida actual, de hecho. Y justamente, de hecho, muchas veces las personas llegan a la consulta casi con una construcción de identidad. Por ejemplo, cuando dicen yo soy depresiva, o el relato de la narrativa tiene que ver específicamente con una sola mirada muy oscura del sí mismo o de la realidad. Hay un estudio muy interesante que se hizo que fue un experimento donde se tomaban grupos en un colegio de distintos niños, ¿no? Más pequeños, como de aproximadamente 7 años, y se dividió en grupos. Entonces, a todos se les pasó un test de inteligencia y ahora, sin que los niños supieran, ni que la comunidad escolar supiera, finalmente dijeron, mira, este grupo salió mucho más inteligente que estos otros salieron menos, así como más bajitos, pero en realidad no era así, en realidad simplemente fue aleatorio o al azar. Ahora, ¿cuál fue lo interesante de la evolución del año? Que aquellos niños que les dijeron, mira, sabes que tú eres más inteligente, el niño naturalmente se empezó a creer el cuento, los docentes lo empezaron a tratar de una forma distinta y se veían que ese niño le costaba más, se lo explicaban a lo mejor yo no soy tan interesante para explicarle a este niño que es más inteligente, entonces cambiaban las estrategias y finalmente esos niños que les dijeron, no siendo así, que les dijeron que eran mucho más inteligentes, a final de año sacaban mucho mejores resultados, tenían mejores relaciones y el trato hacia ellos era mejor. Aquellos que le dijeron que no eran inteligentes. Ese es muy buen ejemplo de cómo vamos construyendo realidades en el lenguaje. Entonces, si somos conscientes de las palabras que utilizamos, de cómo definimos lo que nos pasa, cómo describimos la experiencia, vamos a ser también más conscientes de cómo estamos experimentando y en el fondo las gafas, ¿no?, que estamos utilizando para ver a los otros y a uno mismo. Y es tal cual tú lo dices, Claudio, ¿no es cierto? Si a mí me dicen, y me acuerdo de una charla TED que dio Marcela Polanco, que es una representante destacada de la terapia narrativa. Ella dice que cuando ella estaba partiendo su práctica, ella fue a hacer una visita domiciliaria y en esa casa había una niña de 4 años, si mal no recuerdo, que estaba ahí, que ella tenía que observar para ver cómo poder ayudarla. Y entonces ella se baja y deja en el auto la carpeta con la ficha clínica de esta chica y dice, uff, qué terrible, se me olvidó, pero bueno, ya estoy acá,
voy a observar y voy a ver qué le pasa a esta niña. Pero ella no sabía lo que tenía. Y entonces interactuó con la mamá, le dice, ay, qué bueno que viene, necesitamos mucha ayuda. Eso se lo dice al final, en realidad. Pero cuando ella entra, ¿no es cierto? Y interactúa con esta niña y ve que es una niña que juega, que es creativa, que habla con sus muñecos, que dice que se defiende cuando ella se siente atacada. Y entonces se encuentra con una niña absolutamente normal, ¿no? Absolutamente, digo entre comillas, normal, absolutamente con conductas que corresponden a su etapa, y una vez que sale de ahí, ¿no? La mamá le dice, qué bueno que vino porque necesitamos mucha ayuda, y cuando llega al auto y abre la ficha clínica se da cuenta que tenía diagnosticada esquizofrenia, trastorno déficit atencional, trastorno del aprendizaje, trastorno, entonces, ¿cómo hubiera sido, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo hubiera sido si ella se hubiera enfrentado a esta chica, habiendo leído los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo se hubiera sesgado su mirada? ¿Cómo hubiera enfrentado y cómo le hubiera ayudado? Seguramente no habría pensado lo mismo, no se habría hecho la idea de primera mano. Entonces es interesante cómo el lenguaje, ¿no? Ahí como que clarifica un poco, nos despoja de nuestra experiencia personal, nos desarraiga, ¿no? Porque además eran personas inmigrantes, era una familia de inmigrantes que obviamente tenía muchas dificultades, y nos sesga la mirada absolutamente para poder interactuar con otro ser humano. Y ahí también está, pues, evidentemente lo que dices tú, que es el tema del lenguaje, de la narrativa, pero también que también tú lo mencionas, ¿no? Cómo construimos al otro o cómo nos expresamos del otro. Y acá me acuerdo de una vivencia que tuve el año pasado. Me tocó trabajar en una escuela, el Open Door, que es justamente una escuela que está en el Hospital Psiquiátrico El Peral, allá por las Vizcayas. Y uno de las personas que estaba participando en la escuela también vivía en el hospital psiquiátrico, y lo que llamaba mucho la atención cuando a mí me tocó ir a hacer una investigación ahí, trabajar en el colegio, era que en el hospital esa persona tenía tremendas conductas disruptivas, no tenía lenguaje, pasaba encerrada, y bueno, y otro tipo de cosas que no voy a relatar. Y en el colegio era una persona abierta, sociable, amable, que uno podía de alguna manera dialogar, pero era súper cariñoso. O sea, eran dos personas totalmente distintas. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el colegio, en el Open Door, lo trataban como uno más. Le daban cariño, afecto, Claro. lo entendían cuando estaba con días buenos, con días malos. En cambio, en el hospital psiquiátrico, a lo mejor no tenía esas atenciones, evidentemente, y era a lo mejor un paciente más, ¿no? Entonces, y esta persona, ya sea en un lugar o en otro, eran dos personas absolutamente distintas por la propuesta o la forma en que se relacionaban con ellos. Claro, nuestra conducta es totalmente dependiente del contexto, es una función del contexto. Nos relacionamos de acuerdo a cómo nos ven los otros también. Entonces, hay una causalidad circular, ¿no? A diferencia de esta causalidad lineal, causa-efecto, ¿no? Donde vemos estos bucles de retroalimentación, tanto del problema como de las soluciones, ¿no? Podemos entrar en círculos viciosos o en círculos virtuosos, dependiendo del contexto. Claudia, ¿qué pasa con, por ejemplo, cuando existe esta construcción de identidad, a lo mejor que viene el otro desde el lenguaje o desde cómo lo vivimos? ¿Qué pasa con la forma en que yo tengo de relacionarme conmigo mismo? ¿No? Y aquí, por ejemplo, también puedo decir como, pucha, en realidad no sirvo para esto, no soy buena, no me va a resultar. ¿Qué pasa cuando ya ese lenguaje que viene de afuera está tan internalizado que ya yo me lo digo a mí mismo constantemente y ya no me creo que puedo ser algo más? ¿Cómo se aborda eso? A ver, lo que yo veo ahí, ¿no es cierto?, que se ha construido una narrativa, desde este yo narrativo, a partir de las relaciones, las interacciones con otros, donde se ha creado un discurso respecto de quién soy, cómo soy y cuáles son mis posibilidades de acción en este mundo. Y eso tiene un correlato fisiológico, efectivamente tiene un correlato fisiológico, y lo que se ha visto como nuestro cerebro es neuroplástico, por lo tanto nosotros vamos
generando conexiones neuronales en la medida que vamos entrando en contacto con ciertas experiencias de aprendizaje y, Totalmente. y en cambio se van debilitando ciertas conexiones neuronales cuando Mm, entramos en contacto con otro tipo de experiencia. Entonces hay algo ahí muy bonito que nos permite sentirnos esperanzados con respecto al cambio, ¿no? No es imposible, ¿no? Deconstruir este discurso, pero requiere trabajo, requiere, y desde este modelo terapéutico, es entender que primero poder desidentificarme del problema, yo no soy el problema, esta es una imagen que tengo de mí mismo, que la he construido a lo mm, largo de mi historia, pero que no me define y no me reduce a eso, ¿no? Y probablemente atreverme a explorar otras posibilidades. Entonces, desde este lenguaje solución, lo que muchas veces hacemos es ujú, preguntarnos por esos recursos, ¿no? Es, mm, por ejemplo, si la persona dice que siempre le pasa esto, ¿no es cierto? Uno puede preguntarle, ¿hay momentos en que esto te ha pasado con menor intensidad? Donde ha sido menos grave, por así decirlo. Entonces empezamos a conectar con esas historias, ¿no es cierto?, como pasadas exitosas, donde no se ha presentado el problema o se ha presentado en menor medida. Y está plagado de eso. Lo que pasa es que como tenemos este sesgo para vernos como que mm, de alguna manera hay defectos o fallas o que la hemos internalizado como propia, nos cuesta abrirnos a esta otra mirada, ¿no? Es muy habitual que en terapia tú les preguntas, ¿no? Una de las preguntas que uno hace al mm, inicio es, cuéntame qué avances, qué ocurrió esta semana que van en la dirección que tú quieres ir. Y lo primero que te cuentan es el problema, ¿no? Mira, sí he estado mejor, pero, y entonces empiezan a hablar de lo que no anduvo bien. Y eso que no anduvo bien mm, a veces significa un 5% de la experiencia total de la semana. Pero como hemos mm, sido entrenados para ver desde ahí, focalizamos, ¿no es cierto?, todo el rato en el problema y teñimos toda la realidad desde ahí. Entonces, si somos conscientes de eso, si empezamos a darnos cuenta que muchas veces esto siempre, nunca, ¿no? Eh, Simplemente están sesgando nuestra mirada sobre quiénes somos y nuestras posibilidades y exploramos los recursos, ¿no? La forma de debilitar esas conexiones mm, neuronales es justamente atrevernos a buscar en qué áreas, cuáles son las competencias, habilidades, destrezas, cuáles son sus saberes. Y está plagado de historias exitosas mm, en el pasado. Solo que a veces se nos olvida aplicar esas estrategias, ¿no? Y ahí, mm. bueno, más adelante voy a contar algunas de estas estrategias. De todas maneras, y ahí también está lo importante de este foco de la terapia Uh -huh. breve centrada en soluciones, que en el fondo a mí me hace recordar, por ejemplo, algunos casos de niños, supongamos en que, o niñas, en que les dicen, no sé, mira, te sacaste una pésima nota, y en realidad, si uno ve, es como se sacó puras buenas notas, trajo un rojo, pero como la dinámica de la familia es de ser exitoso, perfeccionista, solo Exacto. le destacan la mala y se va Mm. construyendo algo ahí, ¿no? Pero Mm. lo Sí. interesante de eso es que tanto se entrenó esa forma de ver la realidad o de verse a sí mismo, que este foco que se da con la terapia breve centrada en soluciones, también naturalmente es como que algo va ocurriendo en la persona que dice, ok, bueno, muchas veces lo miré así, pero también puedo mirarlo Uh de otro -huh. lado, y el Mm. reflejo que le haces tú, de Uh decir, -huh. mira, en realidad no es Uh tan -huh. así, puedes mirar de este otro lado, Uh -huh. se va guiando la persona. Eso Y la siento yo que es persona un va tremendo aporte. descubriendo. Sí, uno Mm, acompaña a la persona para que la persona descubra y visualice sus propios recursos. No soy yo la que le digo, mira, pero tú eres bueno en esto. No, porque eso no tiene mucho valor al final, ¿no? Al final las personas necesitan apoderarse de sus experiencias exitosas y de sus recursos y empoderarse, ¿no? Interiorizarla. Desde ahí viene el cambio. No viene el cambio desde que el otro te diga, oye, pero mira, si tú eres tan bueno en esto. Generalmente la gente no cambia cuando otros les dicen eso, porque no es propio, porque no es personal, no es vivido de manera, como te decía, en primera persona. mm. Uh -huh. Claudita, tenemos varias preguntas acá.
También Ya. quisiera agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Estamos con Claudia Lobos, magíster en psicoterapia sistémica constructivista, docente también de nuestro instituto, hablando de oportunidades de cambio desde estrategias centradas Ujú, en soluciones. Los invitamos a todos también, evidentemente, a ver nuestras redes, nuestra página ujú, web www.sericonciencia.cl. Ahí están también las distintas alternativas de curso, dentro de los cuales también está el curso de terapia breve centrada en soluciones, que parte desde el 12 de junio con nuestra querida docente y amiga Claudia Lobo. Hay ujú, una, eh, hay una cita que es muy buena de Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno, y dice lo siguiente: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, ujú, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las ujú, cuales se dan nuestras acciones. Entonces, ujú, ¿de qué forma impacta este cambio de mirada, este cambio de paradigma en nuestras emociones cuando habitualmente ujú, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en lo que no nos gusta, lo que nos causa ujú. insatisfacción? Claro. Mira, eso es súper interesante porque efectivamente somos primariamente seres emocionales, ¿no? No Ujú. justificamos nuestros argumentos y los ajustamos a la emoción que tenemos, ¿no? No es al revés. Primero sentimos, después pensamos, Mm, ¿no? Entonces, las emociones son vitales, son importantísimas. Entonces, ocurre que cuando nosotros estamos en una cultura, en una sociedad que nos exige ser productivos, exigente, y que nunca es suficiente, que siempre estamos en falta, que necesitamos consumir para poder sentirnos felices, lo que sea, desde un curso de mm, espiritualidad hasta un par de zapatos, que necesitamos de alguna manera llenarnos con objetos externos para poder mm, completarnos, o relaciones. Eh, Cuando estamos inmersos en esa cultura, ¿no es cierto? Lo que habitualmente se dispara y lo que vemos que ocurre en la gente es que funcionamos emocionalmente desregulados. ¿Qué significa eso? Que estamos activando nuestro sistema de amenaza, ¿no? Este sistema de lucha-huida que conocemos, donde se mm, activa el cortisol, ¿no es cierto? Donde nos ponemos hipervigilantes, donde sentimos que tenemos que protegernos o atacar, y entonces permanecemos en en un constante estado de hiper, como alerta, mm, hipervigilancia. Y entonces, claramente, nuestro sistema emocional, ¿no es cierto? Y Paul Gilbert le llama esto le pone el color rojo, ¿no? Está totalmente hipertrofiado, exacerbado. O por el otro lado, estamos constantemente pensando en obtener logros, metas, ¿no? En chileno, tal vez una frase que describe, que es cotidiana, es como que estamos arriba de la pelota, todo el rato logrando mm, obtener recompensas, logros, ¿no es cierto? Más trabajo, una casa, más título, más carrera, más, ¿no? Que de alguna manera también intentamos satisfacer necesidades y podemos a veces volvernos adictos a esas experiencias, aferrarnos. Ambos sistemas son saludables y necesarios y nos han ayudado a evolucionar como seres humanos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Necesitamos sentir miedo para poder defendernos, ponernos resguardo, mm, protegernos y sobrevivir. Y también necesitamos orientarnos al logro para hacer cosas, desarrollar, no sé, nuestros valores, nuestras ideas, darle sentido a nuestra vida, ¿no? Está bien, pero cuando se desregulan estos dos sistemas y este sistema en el cual vivimos hace que ambos ujú, se exacerben, entonces pasamos constantemente como de la amenaza, yo le llamo así como cotidiano, de actuamos por gusto o por susto, ¿no? Nos movemos porque mm. arrancamos de algo que nos es displacentero o nos sentimos amenazados por eso, o vamos tras la zanahoria y entonces estamos todo el rato tratando de conseguir más. Cuando, entonces, cuando las personas llegan a terapia o sentimos que estamos conflictuados, es porque alguno de estos dos sistemas está de alguna manera desregulado o estamos alternando entre ambos, ¿no? Entonces, el entrar en contacto con un espacio de calma, de seguridad, de protección, es lo que nos Mm, permite, ¿no es cierto?, regular estos dos sistemas, pero eso requiere muchas veces trabajo, porque naturalmente nuestro cerebro, como dice un gran amigo, no está hecho para ser felices, nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, ¿ya? Entonces, mm, para ser felices requerimos entrenar habilidades, ¿no? Como
estar en calma, serenarnos, ¿no es cierto? Poder sentirnos seguros, protegidos con otros, ¿no? La meditación ayuda muchísimo para eso. Entonces, desde este modelo centrado en soluciones, desde esta lógica donde vamos a conectar con los recursos, vamos a activar de manera como razonable, por así decirlo, es decir, la persona está muy deprimida o muy bajoneada, muy bajo ánimo, por supuesto hay que activar el sistema de logro, ¿no? Para que se sienta motivada a hacer cosas, o si está muy activada, ¿no es cierto?, ¿cómo regulamos eso para sentir que la persona avanza, logra objetivos, pero de una manera pausada, calma y serena? Entonces, sí, efectivamente las emociones juegan un rol muy fuerte y por eso es que este modelo es tan bonito, porque nos permite que las personas entren en un estado emocional, primero, súper esperanzador, ¿no? Súper validante de su propia experiencia. Un modelo que la persona desde la primera sesión ya va a sentir que está avanzando, pero con metas muy pequeñas, ¿no? Metas mínimas, no son estos avances, estos logros gigantes donde nos ponemos metas y finalmente nos vamos a sentir muy frustrados. Entonces, justamente una de las estrategias, ¿no? Es preguntarse, aquello que yo quiero lograr, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo describirlo de manera que sea algo muy pequeñito, muy realista, muy concreto, ¿no? No grandes metas. Porque es verdad, o sea, cuando tú, hay una metáfora ahí muy bonita, ¿no? Cuando tú juegas, cuando alguien, yo no juego golf, ¿no? Pero el jugador de golf le pega a la pelota, para que pueda la pelota desviarse a lo mejor en 20 metros, que tiene que llegar en 20 metros de diferencia donde yo quiero que llegue. La diferencia del ángulo que tengo que darle es muy pequeña, ¿no? Pero en esa trayectoria el movimiento se amplifica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que a la medida que nosotros sostenemos pequeñas prácticas, que a lo mejor 10 minutos de lectura diario, 10 minutos de deporte diario, pero lo sostenemos en el tiempo, vamos a ir instalando nuevos hábitos que nos van a conectar con nuestros recursos y nos va a permitir sentir que vamos avanzando en la dirección que queremos llegar, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos un objetivo es muy importante que sea muy pequeñito, muy alcanzable, muy descriptible en términos conductuales, ¿no? Por ejemplo, si las personas dicen, es que me quiero sentir menos nerviosa. Bueno, ese no es un objetivo, porque primero tiene que ser en positivo, ¿no? Menos nerviosa en vez de nerviosa es que más tranquila. Ok, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás más tranquila? ¿Qué vas a estar haciendo cuando estés más tranquila? Entonces, ahí empiezo a conectar con realmente lo que yo voy a hacer en el día a día que me permite a mí afirmar que estoy más tranquila. Entonces, muchas veces las metas que nos ponemos son muy abstractas, ¿no? Es como, quiero ser feliz, quiero sentirme relajada, quiero sentir que quiero lograr una relación de pareja bien avenida, pero ¿cómo llevamos ese objetivo a indicadores conductuales concretos, mínimos, específicos? Entonces, ahí hay una forma en que nosotros también nos podemos decir a nosotros mismos, ok, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy tranquila? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy teniendo una mejor relación con mi pareja, etcétera? De todas maneras, o sea, ayuda tremendamente a cambiar el foco, a cómo utilizar el lenguaje, a cómo plantearse los objetivos desde una mirada mucho más cercana a los recursos, a lo positivo. Mira, hay J. Ignacio dice, en definitiva, la realidad de una persona se basa puramente en las circunstancias que está viviendo o en el patrón de conducta repetitivo que lleva, lo cual no quiere decir que sea definitivo. Es una pregunta, ¿no es cierto? Claro, no quiere decir que sea definitivo. Sí, no, nada está predeterminado. Nada está predeterminado, eso es lo bonito de todo esto. O sea, primero el cambio es inevitable, siempre va a haber cambios, ¿no? Nada es estable y permanente, nada permanece en el tiempo igual. Todo cambia, de alguna manera, querámoslo o no, va a cambiar. Entonces nuestros patrones van a cambiar solamente por efecto del tiempo. Pero también podemos intencionarlo y podemos trabajarlo, ¿no? Y sí, o sea, yo soy yo y mi circunstancia, o sea, no es
una persona individual con una psique, ¿no? Donde están ocurriendo cosas internamente y que hay que reparar para que esto, no, es yo en relación con mi entorno, voy generando acciones, conducta, en la medida que me conecto con mis recursos y con mis posibilidades, voy también cambiando mis emociones, voy cambiando mi forma de pensar. Pero requiere Mm, intencionarlo en una dirección y requiere cierto trabajo también, ¿ya? Pero no hay nada predeterminado, ¿no? Hay mm. influencias, ¿no? Que nos pueden Tot- determinar, pero no predeterminar. Uh-huh. eh, Me acordé de una anécdota que me pasó cuando tuve que hacer hace unos 4 años atrás una capacitación en todas las cuidadoras de la Fundación Las Rosas. Entonces me Mm, pasé por 4 meses por distintas fundaciones. Y siempre en una de las capacitaciones yo partía la capacitación preguntando como una dinámica muy básica, así como de compartir el nombre, algún sueño, la expectativa, y todas compartían su sueño, ¿no? Como tener una casa, viajar, etcétera. Y pasé por una señora que se enojó y no quiso mm, contestar. Y dije, bueno, si no quieres contestar no hay problema, no pasa nada, sigamos. Bueno, y estuvo todo el rato mm, enojada. ujú, Vamos a ver, se me acerca, yo le pregunto, bueno, ¿qué le pasó? ¿Hubo algo que le molestó? Me dijo, lo que pasa es que los sueños son ilusiones, ¿no? ¿Para qué creer en esas estupideces? Mire, yo no gano, mm, yo trabajo toda mi vida mm, acá. Mire, yo quiero viajar, no conozco Brasil, me mm, encantaría viajar, pero yo es imposible. Entonces, ujú, bueno, en resumen, hicimos un ejercicio muy, como tú dices, ¿no? Como una meta muy concreta y muy breve. Le dije, sí, mire, usted ponga una foto del lugar donde quiere ir, colóquele el nombre, ¿no? Es como, ujú, ya quiero ir a tal claro. lugar. Vea qué pasa, colóquelo en la casa. Ya, ok. Ujú, Pasaron los meses y me escribe al mail y me dice, mire, ¿sabe qué? Coloqué una foto del lugar, yo no sabía dónde quedaba, busqué foto, ahí está, la puse, y se acercaron mis hijos al ver esta foto y me empezaron a preguntar, oye mamá, ¿sí que tú quieres viajar? Sí, hoy no teníamos idea de que tú querías viajar. mm, Bueno, la cosa, mm, Claudia, que la mm, familia se puso en campaña para que la mamá viajara y esta mira, señora me iba escribiendo cada mes contándome, ajá, oye, Claudia, ¿sabes qué? Se enteraron los del pasaje y ahora hicieron un bingo para llevarme a Brasil. Entonces, bueno, wow, fue a Brasil y estuvo ajá, 2 años allá y finalmente después de un año cumple su sueño, ¿no? Pero mira, qué interesante eso, es sí, como su paradigma era desde no puedo, jamás voy a mm, poder, esto es mm, imposible, no es para mí, ujú, y desde mm, metas muy concretas se fue construyendo una realidad súper eso. distinta. Y sobre eso, Claudio, agregar, totalmente de acuerdo, ¿no? Ilustra muy bien esto que te estoy comentando, que además de concreta, alcanzable, realizable, es también como una meta que ¿Ya? signifique que esté descrita como empezar algo, ¿no? Como empezar algo, Mm, porque a veces uno dice, yo quiero bajar 10 kilos, esa es mi meta. Bueno, partamos por una meta, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería esa pequeña acción que si tú la haces mm, va a marcar una pequeña diferencia, ¿no? Y mm, puede ser, bueno, bajar 1 kilo, ¿no? Bajar el primer kilo o los 2 primeros kilos, ¿no? Y entonces, ¿y qué va a estar pasando cuando tú hayas bajado estos kilos? Entonces, ponemos siempre a la persona, es algo que no lo mm, había señalado bien ahora, pero en el fondo tratamos de que las personas, y eso también nos sirve a nosotros, de visualizar aquello que queremos lograr como si ya estuviera ocurriendo. ¿Y qué es lo que va a mm, estar pasando cuando esté ocurriendo eso, no? Claro, en este caso que tú comentas, se puede hacer muy difícil soñar o pensar en algo que quiero, y ahí es muy importante la meta mínima alcanzable. Pero totalmente. podría ser viajar, ¿no? ¿Y cómo voy a estar? ¿A dónde voy a estar yendo? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Cómo me voy a estar sintiendo cuando viaje? Y cuando yo hago eso, entonces visualizo ese futuro deseado, visualizo ese futuro sin problema, y entonces es como que lo traigo acá al presente y lo vivo en presente. Es impresionante cuando Mm, tú le preguntas eso a las personas en sesión y vienen así cargados del problema, enojados, mm, con el ceño fruncido de repente, y cuéntame, y cuando el problema ya no esté, ¿qué va a estar pasando? Cuando ya no estés peleando con tu señora, mm, discutiendo con tu señora, ¿qué va a estar siendo diferente? Y entonces como
les llama la atención porque no es una pregunta que estén acostumbrados a Mm, escuchar, y luego se relajan y entonces cambia el estado emocional, cambia la disposición, la actitud para conversar, y se genera una conversación que abre muchas posibilidades, ¿no? Porque desde ahí mm, puedo, no es soñar en el aire, estoy hablando de algo que quiero lograr o que donde quiero estar, porque yo ya antes me he sentido ahí, ¿no? No lo estoy inventando, no lo estoy sacando como una carta de un sombrero mágico. Yo ya sé lo que es estar mm. ahí, por algo lo puedo evocar, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Es muy bonito. De hecho, mira, parece que hay una alumna tuya porque ahí Katmi Valencia pone la pregunta del Ah, milagro. Entonces, hola, mira, sí. como ya estamos justo en la Mm, hora, cuéntanos mm, un poco oh, sobre la pregunta del milagro, porque a lo mejor a muchas personas que nos están escuchando les puede servir, ¿no? Como este ejercicio. mm. Bueno, esta es una pregunta que en realidad se trabaja en sesión. Yo, habitualmente no recomendamos hacerla uno solo en la casa, ¿ya? Pero por lo menos para tener la idea, porque requiere, no es una pregunta, no es una conversación sobre, y la conversación la guía el terapeuta, ¿ya? Pero de alguna manera para hacernos la idea, ¿no? De cómo podemos Eso. trazar objetivos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta consiste en eso, en hacerle imaginar a la persona que se va a acostar, que durante la noche ocurre un milagro y el milagro consiste que el problema que le trajo a consultar ya no está presente, se fue. Pero la Mm, persona no sabe que esto ocurrió, ¿no? Simplemente despertó el otro día. Y entonces la pregunta es, y ahí es como traemos este futuro mm, sin problema al presente. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser lo primero que vas a notar diferente cuando esto esté mm, ocurriendo, cuando ya no esté el problema? ¿Qué es lo primero que vas a observar distinto? ¿No? ¿Qué va a ser una diferencia? Y entonces la persona empieza a decir, bueno, me voy a levantar con más energía. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás levantando con más energía? Sí, porque me van a dar ganas de hacerme desayuno con frutas, que hace tiempo que no me tomo un café y me voy rápido para la oficina. Ah, te vas a estar haciendo un desayuno con fruta. Ah, perfecto. ¿Y qué más va a estar pasando distinto? Y así indagas, y la persona es mm, como que trae ese futuro sin problema al presente y lo narra como si estuviera ocurriendo ya. Y claro, es muy importante la compañía del terapeuta ahí, ¿no? Porque puede que uno se la mm, haga y diga, no sé, no me voy a estar sintiendo angustiada. Y la verdad es que ese objetivo no es útil porque el cerebro no entiende los no, ¿no? El cerebro, si yo les digo a ustedes, y lo he dicho a mis alumnos, no piensen en un elefante rosado, ¿no? Si yo les digo, no piensen en un elefante rosado, lo que yo voy a hacer es inmediatamente pensar en un elefante rosado. Entonces, cuando queremos trazar objetivos y lograr nuestras metas, no pueden ser descritas en términos de ausencia de algo, sino en términos de presencia de algo, ¿ya? Entonces, totalmente. en vez de estar angustiada, ¿cómo te vas a estar sintiendo? Tranquila. Okay, ¿cómo te vas a estar dando cuenta que estás tranquila? ¿Qué va a estar ocurriendo que te va a hacer pensar que estás tranquila? Y entonces empezamos a acotar. Por eso es muy importante la compañía del terapeuta que maneja el modelo, ¿no? Mm, No es como que yo me llevo la pregunta para el milagro a mi casa y la trabajo sola, porque requiere ahí la expertise del terapeuta, ¿no? De en acompañar en este proceso. Es una conversación que puede durar una sesión entera hablando de la pregunta del milagro, y lo que vamos a lograr ahí son objetivos bien definidos. ¿Dónde quiere estar? ¿Qué va a estar ocurriendo? Me voy a estar preparando desayuno con fruta, voy a estar levantándome más temprano, a las 8 en vez de las 10, voy a estar haciendo ejercicio a mm, mediodía, voy a estar leyendo o tomando un curso de inglés que dejé postergado, voy a estar llamando a una amiga que no conecto hace tiempo, y describimos todo. Entonces, cuando todo eso está ocurriendo, significa que el problema ya no está presente. Entonces, están los objetivos ahí, ¿no? Nos ayuda a trazar, es una de las formas, hay más formas de poder definir objetivos terapéuticos y generar cambio en torno a ellos. Entonces, sí. lo bonito es que no indagamos el Bueno, problema. Uh-huh. bueno, por Sí, eso también se plantea como un paradigma distinto, una propuesta distinta, pero efectivamente también por eso, cuando se trabaja dentro de un proceso terapéutico, tiene tan buenos resultados, ¿no? Pero en el fondo, todas las así es. personas pueden hacer y pueden practicar desde ya el jugar con mirar la realidad de una forma distinta, con conectar con Sí, una realidad que a mí me hace sentir bien, que me hace sentir en bienestar.
Claudia, en Ujú, ese sentido, como ya estamos ya cerrando, sí. cuéntanos un poco de en qué más o menos vas a ver en el curso, ¿no? De terapia breve centrada en soluciones que parte el 12 de junio. Ah, ¿Con qué se van a perfecto. encontrar las personas? Bueno, este es un curso de introductorio, ¿ya? En el fondo requiere, son 36 horas, si no me equivoco, de clase online. Es un curso que los acerca, ¿no es cierto?, como en un primer paso hacia el modelo, ya a seguir explorándolo después y perfeccionándose, porque parece muy fácil, pero no es fácil, requiere mucha habilidad, requiere desarrollar destreza y requiere de verdad creer que las personas, ¿no es cierto?, es como cambiar la epistemología, es creer que las personas de verdad tienen los recursos, no leer entre líneas, etcétera. Hacemos muchas cosas que no Mm, estamos habituados a hacer como terapeuta, entonces nos cambia un poquito el switch, ¿no? Esto de decir, pero como no vamos a hacer diagnóstico, no vamos a usar el DCM, no vamos a buscar cuál es el circuito problema que mantiene el conflicto, la situación, no, vamos a hacer otras cosas. Y tiene que ver con justamente revisar, ir viendo paso a paso la estructura del modelo, ¿no es cierto?, de una primera sesión y las sesiones siguientes, donde vamos a ver, por ejemplo, la primera fase, ¿no es cierto?, la fase de socialización, técnicas como el fast forward, ¿no es cierto?, las best hopes, que en realidad acá no dice mucho, pero es cómo vamos ayudando a co-construir con la persona en un lenguaje solución, objetivos claros, alcanzables, realizables, y a través de escalas podemos ir midiendo este avance, mm, y cómo vamos a ir buscando también excepciones, ¿no? Vamos a trabajar mostrar cómo se trabaja con excepciones, de poder ir al pasado exitoso, donde el problema no se ha presentado o se ha presentado de manera más leve, ¿no? Y poder traer esos recursos al presente. O sea, todo el rato es una mirada de recurso, de metas mínimas, mm, de lenguaje solución, eh, eh, y de elogio, ¿no? De también el elogio es muy importante, el reconocer el recurso y el poder explicitarlo y devolverlo y decirlo, ¿no? Entonces es una mirada distinta, es muy bonita, es muy humanizante, es muy esperanzadora. Para nosotros los terapeutas es muy agradable hacer psicoterapia desde este modelo, ¿no? Porque no nos llevamos una mochila, no nos hacemos cargo, simplemente acompañamos a las personas en este proceso. Eso, más o menos en términos generales, pero es un curso introductorio que de ahí las personas pueden seguir, obviamente, perfeccionándose y ahondando en el modelo, porque es minimalista, pero no es, la gente se confunde, cree que es como un set de instrucciones que hay que seguir el paso a paso, como si fuera una receta, y no es así, ¿no? No es así. mm. Requiere de este cambio de paradigma, ¿no? Que hablamos al inicio. De todas maneras, bueno, ahí busquen también información en nuestra página www.sericonciencia.cl, ahí hay mucho más detalle y cualquier cosa también escríbanos a nuestro mail instituto sericonciencia@gmail y ahí también se les va a enviar toda la información pertinente a este curso o a cualquier otro curso que también les pueda interesar. Claudia, muchísimas gracias por todo lo que nos Gracias a ti. entregaste, evidentemente también el tema da para muchísimo más. Así que, Sí. bueno, quisiera invitar unas palabras tuyas para el cierre. Bueno, muchas gracias, Claudio, por esta nueva oportunidad de estar acá y como parte del equipo del Instituto Ser y Conciencia, del equipo docente. Creo que estas conversaciones nos ayudan a ir Mm, compartiendo mm, y de alguna manera aportar en algo a las personas que nos escuchan, a generar reflexión sobre todo, ¿no? A poder plantearnos y cuestionarnos. Yo creo que eso siempre es lo más útil de una conversación, más que mm. entregar certezas sobre algo, es poder atrevernos a pensar desde otro lugar, ¿no? Así que yo feliz de estar acá, ¿no es cierto?, contigo, amigo querido, y continuar Sí. en estas conversaciones que nutren, que nos permiten sentirnos acompañados también en este tiempo de cuarentena. Así que muchas gracias. Oye, oye, Claudita, y bueno, decirte también que dentro de los comentarios hay mucha gente que te quiere mucho, ahí te envían sus saludos, sus cariños, gracias, Gracias. profes.
Así que también, Gracias a todos los que se conectaron. Después voy a ver, porque ahora no leo mucho, soy media piti, pero voy a ver después bien quiénes están ahí. Sé que hay exalumnos de la universidad y muchas mira, gracias por profe, la su... ¿Ah? ¿Qué dice? profe, la mejor, hace falta miradas positivas. Bien. Qué Oye, a todos, amoroso. para que pasen el dato, va esta entrevista, al igual que las otras, están en el canal de YouTube del Instituto. Ustedes buscan el canal Instituto Ser. También va a estar en el canal Que se sepa de nuestro amigo Juan Andrés Salfate. Ahí también se están subiendo todas las entrevistas, así que para que puedan pasar el dato por si es que alguien no alcanzó a ver la entrevista o la quieren ver de nuevo, ¿no es cierto? Así que, bueno, Fantástico. Claudita, muchas gracias por compartir de nuevo. Evidentemente nos vamos a seguir Gracias a ti, viendo. Pueden de proponer todas sus maneras. temas también a nuestro ahí vamos a estar atentos y muchos saludos y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta oportunidad. Claudita, Gracias, un abrazo. Cabo. Un abrazo para ti. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Chao. Chao, chao. Chao.